Les agradecemos sus comentarios en la parte inferior del video y hacer clic en suscribirse y en la campanita para recibir cada 8 días la notificación de nuevos cuentos y audiolibros en español. Audiolibros Jorge Estupiñán, la nueva forma de leer libros, presenta La Peña del Indio, del escritor, actor y dramaturgo colombiano Nelson Luna. Queriendo revivir los mitos y leyendas del corregimiento de Cachirí, municipio de Suratá, Santander, en Colombia, lugar en donde mi niñez y juventud creció, compartiendo las labores del campo y aprendiendo a querer la vida pueblerina. Hoy quiero sentarme a escribir y a transportarme en el trompo del tiempo, sentarme en la imaginación del sueño, recordar los mitos y leyendas que me hacían estremecer, experiencia inolvidable por el miedo que producían sus leyendas y que aún recuerdo como si fuera ayer. En esa época solo queríamos desafiar los mitos para saber si eran reales o mentiras, y para esto con amigos de la juventud como Floirán y Beltrán Garcés, Antonio García, Rafael García, Freddy Lozano, Miguel Portilla, Justiniano Lizarazo, Agustín Rincón, Bernardo Rey, la señora Débora de Lizarazo, Dominga Melo, el profesor Vidal Villamizar, Luis Ernesto Jaimes y muchos amigos más que se me escapan de la memoria. Algunos ya no están, partieron a la eternidad. Nos reuníamos en el atrio de la iglesia, que como en todo pueblo es la oficina para los encuentros y la pista de baile para las novenas que organizábamos por veredas. Recuerdo que días antes de las novenas, los representantes de las veredas y en compañía del sacerdote, se planeaba cómo serían las fiestas día por día. Los únicos que repetían el festejo eran los músicos. Esas fiestas eran animadas por el grupo musical Los Romos. 3 grandes amigos que compartíamos desde la mañana hasta la noche organizando las fiestas. Los músicos eran Jerónimo, Lisímaco y Benedicto Pavón, que nos acompañaban a poner la alegría y el baile en las noches decembrinas. El 6 de enero, celebración de los Reyes Magos, nos correspondía a nosotros los jóvenes del pueblo, a toda la gallada. Incluíamos a 3 veredas para la presentación y así cada vereda tenía su propio rey mago y llegaban acompañados con su corte. Todos habitantes de la vereda, al palacio, a la iglesia donde estaba ese hermoso niño que era prestado para la ocasión. Presentación majestuosa, trajes de colores, cantos y aplausos. Era tal el efecto de los artistas que hacían que la gente del pueblo se transportara a la época en Jerusalén, y lo mejor de la puesta en escena era el llamado y la aproximación de los artistas al escenario. En esa época no teníamos celulares para coordinar la llegada igual al palacio. Lo hacíamos mediante voladores que iban sonando, dando la aproximación de las veredas al centro del pueblo. Cada rey mago venía de su vereda. La gente del pueblo decía: ¡Ya están llegando! ¡Vienen a 3 cuadras! Era tanta la alegría que algunos calculaban la distancia en metros del uno al otro, pues su entrada era por diferentes partes del pueblo hasta encontrarse frente a la iglesia, lugar abarrotado de personas que esperaban la entrada de los Reyes Magos. 6 de enero, en donde los comerciantes y vendedores hacían su día. Me he emocionado tanto que me transporté al maravilloso mundo de los recuerdos. Sueño despierto en este momento, pero quiero seguir describiéndoles lo que les quiero contar. Al frente de la iglesia se encontraba la tienda de Bernardo Rey, tienda de abarrotes,
despensa para la gente de las veredas que bajaban con sus mulas a hacer mercado y por lo tanto se tomaban sus cervecitas y al calor de ellas nos acercábamos para que nos contaran mitos y leyendas de las distintas veredas. Era algo así como una biblioteca narrativa ambulante, sin libros, pero con una veracidad como si fuera un libro al cual el mejor tenía su leyenda. La gran mayoría, contadores de mitos, siempre narraban que al entrar al pueblo existía un puente de madera, de unos 30 metros de largo y unos 2 metros de ancho, con techo de zinc y tenía barandas a los lados, que después de las 6 de la tarde, el que pasara por allí le pegaban su susto. No lo dejaban pasar las brujas. Cuenta la leyenda que un hombre montado en su caballo, después de beber en la tienda de Bernardo Rey, siguió su camino haciendo gala de no tener miedo y desafiar su paso. Marchó hacia el puente, paso obligado para entrar y salir del pueblo. Las brujas lo maniataron. El caballo asustado regresó con este hombre más pálido que una cuajada, escurriendo agua. Las brujas le habían quitado el sombrero y lo habían bañado con el agua de la quebrada. Leyenda creíble. Muchos repetían ese cuento y lo podíamos corroborar, pues vivíamos como a 200 metros del puente. Escuchábamos todas las noches correr las brujas por encima de esas latas de zinc que hacían del tejado. Sonaba como una granizada. Tenían su propia pista atlética. Nuestra casa estaba situada a la entrada del pueblo. Al frente existía un mirador llamado El Borde, del que se divisaba todo el cañón de la cordillera. La gente del pueblo salía el domingo a ver bajar el bus de la flota Cáchira y conocer quién llegaba de visita al pueblo. Era así como un acontecimiento mágico, pero no solo eso. En las noches salía en el mismo sitio la Llorona. Pegaba un berrío que quedábamos de pie y con las mismas a meternos debajo de las cobijas y a rezar lo que no sabíamos. Al rato otro berrío en el puente y así hasta que gritaba bien lejos. Al terminar la larga noche, estábamos durmiendo 3 en la misma cama por el susto que nos causaba los gritos de la Llorona. Se rumoraba que sabían quiénes eran las brujas las que causaban ese terror de noches en el pueblo. Era cierto, yo alcancé a conocer ese puente del que hablaban las leyendas. Era tétrico el puente y como estaba predispuesto al miedo, era fatal que le dieran las 6 de la tarde al otro lado del pueblo. Es tal que, cuando viajábamos al pueblo desde Bucaramanga a pasar los diciembres, nuestras familias permanecían confinadas en sus aposentos para no sentir la Llorona y las brujas que silbaban alrededor de la casa. Era como si llegáramos a una ciudad misteriosa cuando caía la noche. El sacristán de la iglesia prendía el motor Penagos para iluminar el pueblo y hasta las 9 de la noche había luz. Cuando se acababa el ACPM, había oscuridad desde las 6 de la tarde. Por eso los abuelos nos decían que no saliéramos, pues las brujas nos podían atacar y no nos dejarían dormir. Para contrarrestar ese ataque, armábamos toda una parafernalia para correrlas. Subíamos al tejado y colocábamos una tijera en cruz. Regábamos sal exorcizada a la entrada de los aposentos. Una veladora bendita que iluminara a la Virgen para que nos protegiera. Colocábamos una totuma rota y al lado un poco de mostaza para que la bruja se quedara recogiendo y así la podíamos coger al otro día. En fin, era un sinnúmero de cosas que se hacían como rituales para correrlas que más bien parecía era una trinchera para favorecernos de las brujas. Pero bueno, no quiero referirme a tantas variedades de leyendas que ocurren en este hermoso corregimiento. Siempre soñábamos que este pueblo tuviera una igualdad en sus casas, en sus fachadas,
que fuera un solo color y hacer ventanas ancestrales para ponerlas en las paredes y que cada una tuviera flores exóticas de la región para declararlo pesebre natural. De ahí sus representaciones en vivo que hacíamos durante las novenas decembrinas con toda la juventud de veredas y del pueblo, una verdadera fiesta de Navidad. La leyenda que voy a describir fue la que mayor impacto nos había cautivado, pues se trataba de la Peña del Indio. Habiendo ya explorado otras cuevas, como la Cueva del Indio, que es al frente del pueblo a una altura de 200 metros sobre la montaña, pero solo encontramos una deformación rocosa y criadero de chulos. No faltó la idea de algún excursionista de sacarle los huevos a sus nidales, pensando en divertirnos al venderlos por huevos de pizca o de pava a personas que no conocieran bien, pues son muy similares. Otra ruta que exploramos y solíamos pasear a menudo, las salinas de Vega Páramo, en donde las palomas llamadas torcasas volaban por bandadas y caían a picotear la tierra. Se decía que eran minas de sal, sitio especial para las palomas, mientras caminábamos por la orilla de la quebrada del mismo nombre. El paisaje hacía que la mente, el corazón y el respirar lo llevara al mundo de la naturaleza. Su quebrada rica en trucha, que se veían desplazar por sus afluentes de aguas cristalinas y sus orillas planas, nos permitía escoger el sitio para acampar. El sonido del agua que golpeaba las piedras se hacía majestuoso con el cantar de las aves, que volaban al ver que habíamos invadido su hábitat. Cada quien bajaba sus motetes y sus anzuelos para pescar. El cocinero sacaba la cacerola más vieja y arrugada que nos habían prestado, porque no querían correr el riesgo de que la botáramos. Con 3 piedras y unos chamizos secos, montaba su fogata y a la espera que llegáramos con las truchas o con alguna torcaza para el frito, los demás salíamos a pescar y a cazar. Nuestras caucheras habían sido cargadas con munición de bolas de barro y quemadas en el horno de hacer el pan para no borrar tiro. Nuestro almuerzo era una mezcla de carne de paloma, de trucha y pan con café que habíamos sacado de las alacenas sin que nos vieran, al igual que los otros amigos sacaban alimentos producto de las fincas. El paseo estaba arreglado. Sin un peso nos íbamos. En el campo todo se consigue. Sentados en torno a la hoguera y con las manos encalambradas, veíamos al chef regar el aceite sobre la cacerola, que más bien parecía una tapa de olla arrugada y tratada mal por el tiempo, aunque no había tristeza, sino alegría de ver cómo el aceite se metía en las arrugas de la cacerola, pero así, con arrugas, torcida y el mango dañado, freíamos la pesca y las torcasas, haciendo de esto una aventura, un suculento frito para el almuerzo. Después, full baño de agua fría para tonificar el cuerpo y posteriormente, cuando empezaba a caer la tarde, emprendíamos el viaje de regreso al pueblo. Exploramos la ruta donde cayó el avión de Alianza en el cerro Loma Grande, a un día de camino de Vega Páramo, montañas agrestes, rutas que sirven para el turismo de aventura. Cuando hicimos el paseo a Vegas de Siravita, a una distancia de 8 horas a pie desde Cachirí, pudimos conocer los frailejones más altos que los molinos de viento, acampar con libertad y disfrutar el frío que congela el agua, mirar al cielo y ver las estrellas encima, poder tomar fotos en sus atardeceres acompañado con el sol de los venados, poder andar los caminos ancestrales que recorrieron las tropas españolas para el encuentro de la batalla de Cachirí con las tropas de Custodio García Rovira. Pero esa no es la leyenda a la cual me voy a referir. Rodábamos entre las edades de 15, 16 y 17 años, creo yo.
Eran las décadas del 60 y 70, en donde llevábamos la moda del pantalón botacampana y pantalones de terlenca al pueblo. Éramos los chicos in, pero que teníamos en mente como tarea descubrir la Peña del Indio. Así se conoce esta leyenda, y para narrarla tenemos que llegar a un gran amigo que en paz descanse. Era el conocedor y el que contaba esta leyenda como si la hubiera visto. La curiosidad mató al gato, reza el adagio, ya que para esa época de jóvenes y curiosos nos dirigimos a donde el amigo. Se llamaba Arturo Buitrago. Era el rezandero del pueblo, el que curaba el dolor de estómago, el que sacaba los gusanos, en fin, era el médico del pueblo. Todo lo sabía. Había sido hasta el inspector de policía, pues gozaba de respeto y habilidad para ser humanista. Hoy en día llámese líder social. Lo llamábamos cariñosamente Articulito. Pero ese ya es otro tema, y dejemos que nos relate la leyenda. Nos decía que para el tiempo de Cuaresma se veía un indio sentado en la peña. Tenía penacho con plumas de papagayo rojas y azules. La base de las plumas era de oro y una pechera que brillaba con los rayos del sol. Tenía un báculo que brillaba y, según podía verse, tenía pepas de color verde. Según nosotros, eran esmeraldas incrustadas en el palo, pero, aún así, con el resplandor no se podía definir más que al indio. Sobre la montaña y a su lado, un poco de oro extendido como secando el café. La montaña brillaba y que ese indio con el báculo lo pasaba vigilante hasta que de un momento a otro desaparecía. El tesoro nunca ha sido encontrado. Afortunadamente, esa peña se encontraba en la finca La Tuquería, que era propiedad de don Pedro Lozano, casa a donde llegábamos a pasar nuestras vacaciones, convencidos y con las ganas de encontrar la cueva para poder descubrir esa leyenda. Nos aventuramos a la búsqueda. Madrugábamos a andar y durante muchas horas y varios días recorrimos esas montañas sin encontrar ninguna puerta o entrada a la Peña del Indio. Esas visitas a la finca La Tuquería ocurría cada año que llegábamos al pueblo de vacaciones para armar la alegría de las fiestas decembrinas y a preparar los Reyes Magos con toda su corte. Varios años después de esta búsqueda de la entrada a la Peña del Indio, en una Semana Santa, que era el momento exacto de buscar la puerta, pues corría tiempo de Cuaresma de donde el indio salía a asolear el oro y podría la suerte estar de nuestro lado y en un momento encontrarla. Ese día pateamos la montaña, anduvimos por donde nos parecía que no se había andado. Ya de regreso a casa, en horas de la tarde, y con la cabeza gacha por el cansancio y el sentimiento de no encontrar nada, mis amigos se fueron a casa. Yo me quedé en el potrero junto al lado izquierdo cogiendo una guayaba. Me senté. Caía muy rápido la tarde y, sin embargo, la mirada la dejé hacia el cerro y la mente sobre el indio, mientras me comía la guayaba intentando no comerme la proteína que traía la fruta. Me imaginaba cómo sería el encuentro con el indio, qué le iría a decir. Pensaba si hablaría español o si tendría su propio idioma. ¿Cómo iba a hacer yo para que me entregara el oro? Ya la tarde se iba y la noche empezaba a caer. De repente salió un murciélago del plano del potrero. Me causó curiosidad, pues los murciélagos viven en las cuevas o peñascos, y puse toda la atención hacia allí, sin saber de dónde había salido. Esperé otro corto tiempo y vi salir otro y otro y otro. En ese momento me invadió una enorme alegría y grité: ¡Esa es la entrada a la Peña del Indio! Con una emoción y una energía me fui veloz hacia donde había visto salir los murciélagos. Cogí unas ramas, las tiré y se vino con un terrón de tierra, abriéndose un poco más la boca de la cueva.
Emocionado, corté un palo largo que introduje y se fue hasta el fondo como seña para que no se me perdiera la marca de donde estaba la cueva y así venir a cavar. Corrí y conté lo que había pasado. Emocionados, alistamos herramientas para entrar a la cueva. Para ese entonces era Jueves Santo y tocaba estar en la iglesia. Y el fervor religioso nos hacía ver como satánicos si profanábamos la Semana Santa. Por eso, con calma y en secreto, resolvimos ir el Sábado Santo, madrugando para evitar chismes y comentarios de la gente del pueblo. Éramos Antonio García, Libardo Lozano, Rafael García, Freddy Lozano, el Mazardino. Para ese entonces, pues, no tenía más de 10 años, pero valiente para estar con nosotros en esta expedición. Cavamos hasta poder abrir la boca de la cueva. La tierra era muy suave y fácil de sacar. Trabajamos sin cesar hasta poder entrar casi de pie. No nos cansábamos de mirar la entrada porque en ella veíamos que el camino conducía en bajada, haciendo una especie de caracol, pero no podíamos entrar de inmediato. Tocaba para el siguiente día, pues había que dejarla respirar. El olor fétido del murciélago no permitía la entrada y los gases que salían eran fuertes y podían ser venenosos. Al igual que teníamos que prepararnos para entrar, pues no sabíamos qué iría a pasar en el descenso a la cueva. Para este acontecimiento de entrar, tendríamos que ir primero donde nuestro amigo Arturo Buitrago, para que nos preparara una contra y nos diera un rezo de protección para cualquier espíritu maligno que se nos apareciera. Nos hizo el ritual, nos dio una contra. Sin embargo, nos dijo que con las cosas del otro mundo espiritual no nos metiéramos, que dejáramos en paz a los indios, pues a ellos los mataron, los persiguieron y algunos que quedaron vivos guardaron sus cosas con maleficios para quienes los sacaran sufrieran en carne propia lo que les arrebataron. Pero eso no nos hizo desistir y seguimos adelante. Ya para ese Domingo Santo iniciamos la entrada. Lo bueno de esto es que nadie quería ir adelante, todos atrás. Fue cuando les dije: ¡voy adelante! Pero amarrémonos con un lazo uno tras el otro con cierta distancia. Esto lo dije para que nadie retrocediera en cualquier susto que se presentara. Había que soportar lo que pasara y el más miedoso se debía quedar en la puerta. Me acuerdo tanto que fue Antonio, dándonos lazo por si la cueva tiene varios caminos, no nos perdiéramos y pudiéramos regresar. Así pues, con seguridad empírica resolvimos entrar. Nos pusimos una camisa en la cabeza, una gorra, nos tapamos la nariz y con un cuchillo en la mano, con machete al cinto, cada uno con una mochila de fique terciada, una pala pequeña y una linterna de 3 tacos, empezó nuestro descenso. Entramos de pie y nos fuimos acurrucando por la estrechez de la cueva. La travesía empezó a ponerse dura. Era un camino liso, mohoso, y el olor fétido que no dejaba respirar. No habían transcurrido 5 metros cuando una manada de murciélagos en estampida revoloteaban encima de nosotros buscando salir de la cueva. Momento estresante vivimos de arrancada. No sabíamos si llorar, gritar, pero no podíamos correr por estar amarrados. Tocó soportar los rayones de sus alas en las costillas. Nos hicieron acostar tratando de evadirlos. Pasaban y no paraban de pasar. ¡Qué cosa tan angustiante! Eran como 1000 murciélagos. Yo había cerrado los ojos al igual que mis compañeros. No sabemos qué tiempo transcurrió, pero lo que sí es cierto que cuando se está bajo tierra se pierde el tiempo y el espacio. No sabe uno si va entrando o saliendo. Se desubica. Nos levantamos y sin mirarnos la ropa que había quedado para lavar, empezamos a caminar acurrucados, cogiendo el camino en forma de caracol para ir bajando. Miré hacia atrás y ya no vi nada. Estaba oscuro.
Sabíamos que ya estaban dentro de la cueva, que habíamos perdido contacto con el mundo exterior. Solo la luz de la linterna aclaraba el camino. De un momento a otro nos dimos cuenta que no podíamos enderezar. Tenía una altura suficiente para estar de pie y descansar de la cintura. Enfocamos las paredes de la cueva. Encontrando cuartos pequeños en donde podía caber una persona, vimos 3 cuartos de esos, 2 a un lado, pero ya para ese entonces la linterna perdía potencia y nos tocaba era imaginar el resto. La respiración empezó a ser difícil. Sentíamos que el aire se acababa, que era pesado. Sentíamos que el pecho se rompía y como si la visión aún más se nos apagaba. Nos cogió el pánico. Pensamos que nos íbamos a ahogar. El aire nos hacía falta para respirar. Esto hizo que el caminar fuera más lento y el respirar más profundo. El camino empezó a cerrarse y esto hizo que camináramos en 4 patas. Creo yo que esto nos sirvió para respirar un poco mejor. Metros adelante sentí que entraba una corriente de aire y pudimos oxigenar nuevamente los pulmones y nos vino el alma al cuerpo para seguir adelante. «Estamos cerca a la contrapuerta», dijo Rafael. Eso nos ilusionó más para seguir la aventura trazada. Para ese momento, la linterna ya no alumbraba más de 20 centímetros. Su luz moría. Es decir, ya veíamos por qué las pupilas se habían dilatado, que podíamos percibir la oscuridad. El camino empezó a achicarse más y tocó volver a arrastrarnos como soldado pasando por debajo de una malla. La ropa la sentíamos gruesa y fétida, pero no había tiempo para pensar en eso, sino de alcanzar la meta. En lo poco que veía, alcancé a percibir como un círculo al final del túnel. Esto me causó curiosidad y le indiqué a Freddy que era un niño delgado y que podía entrar más que nosotros. Él venía cerrando el lote, pasó por encima de nosotros y se acomodó de primero y empezó a entrar más. Se alejó los 2 metros que tenía de lazo. Él mira y nos dice que hay unas gradas y que hay un salón grande como el de la casa de nosotros. Le pregunté que cuántas gradas. Me respondió 2. Con alegría les dije: «Llegamos al tesoro, donde el indio guarda el oro». De regreso al puesto, empezamos a cavar para poder entrar. No sé cuánto tiempo duramos sacando tierra en las mochilas de fique que eran llenadas y puestas en los pies para ser recogida y colocada donde no hiciera estorbo. No sentíamos calor, pues la entrada de aire era fría. De un momento a otro empezó a bujar la tierra. Nos quedamos quietos. Escuchábamos cómo algo golpeaba. El sonido parecía como una crecida de un río que buja. Era un sonido que arrastraba temor, miedo. Sentimos como un presagio que estábamos en aprietos sin saber qué era eso, y en medio de la oscuridad el corazón acelerado y el pensamiento volaba en la muerte. ¿Cómo voy a morir? El sonido era intenso, golpeaba y sonaba. Nos atrapó el miedo, quedamos paralizados. Era difícil movernos. No porque no quisiéramos regresar, sino porque no éramos capaces de movernos. Era como si una fuerza extraña nos había comprimido y cada vez el ruido era más intenso. Hasta que finalmente se estrelló con algo. El miedo era total. Nos paralizamos. Yo pensaba en mi mamá y que el único que se salvaría era Toño, que se había quedado afuera. Retornó el silencio. Hubo cruce de voces. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Otro grito. ¡Estamos vivos! Miramos hacia el túnel y no se veía nada. Freddy volvió adelante a ver qué había pasado y fue cuando nos dijo que el camino se había tapado. Intenté llegar y solo pude estirar el brazo y tocar el tapón. Era una piedra de río grande como redonda. Ahí fue cuando tomamos la decisión de regresar.
Sentíamos como una fuerza espiritual que nos estaba advirtiendo algo. El miedo empezó a sentirse y dejamos el sueño por nuestras vidas. Se vino al pensamiento lo que nos había dicho Arturo, que a los del más allá había que dejarlos quietos. Pensamos que el indio nos había dado una oportunidad de regresar. Empezamos a salir al igual que como entramos, sin apuros. Era ya de tarde. Habíamos estado 7 horas bajo tierra y habíamos caminado 100 metros medidos con la cabuya. Allá, en lo alto de la montaña, continúa la leyenda. Audiolibros Jorge Estupiñán. La nueva forma de leer libros.